Ok, perfecto, ya está arreglado. Este, ahora lo que estamos haciendo, como en realidad somos pocos los que estamos conectados, acabo de darme cuenta que estábamos haciendo un streaming para 4 personas y esta versión de Hangouts nos soporta muchísimo más, así que vamos a hacerlo directamente por la llamada, como te decía. Perdí un poco el hilo de lo que estábamos conversando por esta acción. Estábamos hablando de la habilidad de reclutamiento, ¿verdad? ¿Podrías, por Sí. favor, dar en 2 o 3 palabras, tu respuesta final acerca de por qué es importante el reclutamiento? Sí, en sí, cuando tú estás administrando proyectos de software, sí o sí vas a trabajar con más de una persona. No hay forma de escapar de eso. La cantidad de trabajo es demasiada. Y segundo, te va a tocar en algún momento contratar gente. Entonces, lo que tienes que hacer es contratar gente que vaya a trabajar bien contigo. Y experiencia personal es que me ha resultado mejor con personas que tengan mejor capacidad de aprendizaje y más mejores habilidades de comunicación que contratar personas netamente técnicas. ¿Por qué? Porque la persona que es netamente técnica es más difícil hacerla mejorar en comunicación y en aprendizaje que a la persona que tiene buena capacidad de aprendizaje y buena comunicación, porque tú te puedes comunicar con él y va mejorando, y es una experiencia que ya la he repetido al menos unas 10 veces, porque nos ha tocado contratar gente muy técnica, muy capaz, que a veces ni siquiera puede hablarte directo a los ojos, y es el caso boliviano fuerte, ¿no? Y recién hicimos tuvimos una conferencia hubo una conferencia en España donde hicieron una pregunta bastante sencilla. Preguntaron a todos los desarrolladores ahí, quiero hacer una aplicación para que haga algo como Uber. Y todos los desarrolladores dijeron, dame un mes. Cuando en realidad, si tú tienes algún tipo de respaldo con administración de proyectos de software, tú sabes que un mes no es suficiente, al menos no a ese alcance. Y eso yo creo que es la forma más sencilla de identificar qué persona ha tenido que lidiar con ese tipo de problemas antes, con las que solamente tienen la esperanza de poder hacerlo. Sí, correcto. Entonces, bueno, el tiempo es limitado, lamentablemente, pero estamos viendo puntos importantes, como estamos definiendo como que las habilidades que un administrador de software debe tener hoy, al menos en el contexto nacional, sea para outsourcing o sea para productos locales, ¿no? Una habilidad es esto de la contratación con todo lo que implica. Y otra habilidad, sin duda, es lo que acabas de mencionar, la habilidad de autoaprendizaje. ¿Cómo nosotros, como administradores de proyectos de software, podemos identificar que alguien tenga la habilidad de aprender? Porque muchas veces como administradores nos confundimos, ¿no? El que hace las cosas, ¿no? El que hace las cosas podría tomar semanas y semanas, hacerlas bien, ¿no? Pero no aprende en el camino porque pasan 2 meses, 3 meses y resulta que hay que hacerle mantenimiento al código. El mismo que ha desarrollado lo llamas y no responde, no puede, no se acuerda del mismo código, ¿no? Este, yo creo que es bastante común olvidar las implementaciones, de hecho nos pasa a todos, particularmente si por una implementación tenemos que utilizar una librería o un framework específico por ese determinado tiempo y en lo posterior lo olvidamos. Muchos administradores utilizan esta situación para definir si eres o no bueno en aprender. ¿Tú crees que esto debería definir que un desarrollador o que un administrador de software califique a su desarrollador? Como tú no te acuerdas después de 3 meses, tú no sabes aprender. ¿Qué opinas al respecto? Mm, yo le cambiaría un poco el enfoque ahí, no necesariamente de que si te acuerdas o no, porque lo más probable es que nadie se acuerde después de 3 meses. Ajá, es verdad. Entonces, yo me iría con el tipo de actitud de una persona que sabe, mira, este proyecto lo voy a dejar acá y probablemente en 6 meses no lo voy a ver. ¿Qué puedo hacer para que cuando yo retorne aquí o cuando alguien retorne acá se reduzca la incertidumbre?
Y me ha tocado casos con desarrolladores y administradores de sistema muy, 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 muy bonitos, donde hay gente que incluso eh, te deja una suite de pruebas, y esto es fuerte, para base de datos. Te deja una suite de pruebas para base de datos en Escribe SQL que te muestran cómo funciona esa base de datos. Ujú. Entonces, él mismo como que se deja una ayuda a memoria, un cuaderno técnico o algo donde dice, mira, tú quieres usar este proyecto de software, tú quieres usar esta base de datos, corre estas pruebas, léelas probablemente durante unas cuantas horas, unos cuantos minutos y vas a entender de qué se trata esto. Entonces, la, siempre al inicio cualquier desarrollador o cualquier administrador de sistema va a tener problema con eso, porque escriben cosas que van a, como se les dice, son write once code, o sea, es el código que se escribe una vez y después tienes que reemplazarlo. Pero con el tiempo esas personas van mejorando. Y ver a una persona que recién está aprendiendo y que busca por internet qué mejor forma hay de hacer software y te agrega pruebas a su software, sea cualquier tipo de software que sea de base de datos, sea embedido, sea servicio de redes, móvil, lo que sea, ya te está agregando un valor fuerte a, a su nivel de aprendizaje, ¿no? Así que yo diría que cualquier tipo de persona que tenga en la mente pruebas, uf, ya se ha ganado mi corazón, ¿no? Seguimos entonces con el esquema de reclutamiento. Creo que es un tip importante. Si alguien está orientado a pruebas, definitivamente es un valor para la industria porque si de algo estamos seguros es que mientras más tengamos una cobertura de pruebas, más tranquilos vamos a dormir, ¿no? Entonces definitivamente esto es bien importante. Ok, entonces otro punto es, como administradores de software, necesitamos entender cuál es la curva de aprendizaje que tiene nuestro producto y qué expectativa nosotros tenemos de nuestros desarrolladores sobre atender esta curva de aprendizaje. Yo creo que la capacidad de aprendizaje va a depender mucho del tipo de proyecto en el que te encuentras. Y esto es tarea del administrador de software, definir una guía o un estándar acerca de lo que yo espero de mis desarrolladores respecto a su respuesta a la curva de aprendizaje de mi producto. Creo que un error común de los administradores de software es subestimar o peor aún desconocer la curva de aprendizaje de su proyecto. Porque suele pasar, de hecho, en la industria pasa bastante, tú contratas a alguien y asumes que ya sabe. Mm, Puede ser un genio en desarrollo de software o en codificación específicamente, pero entra al producto y está en medio del océano porque tenemos procesos, business logic muy único que no lo vas a saber hacer. Y el hecho de que como administrador de software no estés consciente de eso, tú mismo, al ingresar a un recurso de esta manera, estás haciendo que el código sea más sensible a errores, ¿no? ujú. Y esa, yo creo que esa curva de aprendizaje tiene que medirse con, así como tú dices, puede ser el mejor creador de algoritmos, pero puede tener problemas. Y yo creo que es un problema local en el que tú a una persona que recién está entrando a un proyecto probablemente no la deberías dejar sola por 2 meses. Probablemente deberías tener a alguien ahí al lado viendo qué es lo que está haciendo, corrigiendo algún problema que tenga o tener algo así como un shepherd, alguien que te guíe durante los primeros meses. Y en empresas de outsourcing te hacen eso. Tú estás entrando, por decir, si tú incluso quieres ir a trabajar una empresa nueva y renunciar a la que estás, tú tienes 3 meses de preanuncio que necesitas hacer para que esta empresa en la que tú estás saliendo tengan la chance de contratar a alguien y te entrene. Entonces, ellos ya tienen en su ley general del trabajo en toda la Unión Europea una política de transferencia de conocimiento, de no dejar en el vacío a la persona que venga. Y eso no creo que suceda en Bolivia, porque si mal no recuerdo, en la última modificación de la ley, tú no necesitas un preaviso para renunciar a un trabajo. Así es.
Correcto. Hoy la nueva ley es exactamente, y de hecho nos ha pasado en una empresa donde trabajamos juntos, si te acuerdas, justo un colega nuestro, al día siguiente ya no vino más. Ujú. Y revisamos un poco qué podemos hacer respecto, porque obviamente el trabajo siempre es importante y más importante es permitir que los demás continúen tu trabajo, pero esta persona, bueno, no vino al día siguiente, todo parecía estar bien, pero no vino, independientemente de la razón por la cual nos haya dejado, vamos, revisamos y vemos, ok, la ley boliviana dice que al día siguiente se puede ir. No podíamos hacer nada, no queríamos hacer nada malo, por supuesto, lo único que queríamos era tener la posibilidad de que la transición no sea extrema para el nuevo desarrollador o no perdamos tiempo. Desde ese punto de vista, como administradores de software, se nos pone un gran reto, ¿no? Por un lado, la industria te dice, mira, estás con capital humano y este capital humano al final tiene conocimiento de tu producto específicamente, pero cuando contrates a alguien, los de afuera no lo tienen. Entonces, ¿cómo como administradores de software nosotros podríamos garantizar una transferencia correcta si las leyes hoy en Bolivia no nos ayudan para nada? ¿No? Entonces, yo creo que este es un reto adicional, porque si me respondo a esta pregunta, es, bueno, si solamente veo las leyes, estoy fregado, no puedo hacer nada hasta que cambien. Pero quizá haya una manera de tener un compromiso personal, creo que volvemos a lo del reclutamiento, poder leer a la persona y saber que es alguien que es responsable y que nos va a permitir una transferencia adecuada. Esto para mí tiene que ver con la profesionalidad también, porque yo creo que un profesional, si quiere llamarse de esa manera, deja las cosas en orden, o al menos lo mínimo necesario para que se pueda continuar, ¿verdad? No sé qué opinas al respecto. Ahí yo creo que tiene que, en mi caso, entra un punto técnico muy a favor, que es la automatización. En todos los equipos en los que he podido trabajar, existe una regla. Si tú desarrollas un componente de software, un servicio o una parte de todo el sistema en general, yo tengo que ser capaz de obtener ese componente de software del sistema de control de versiones, construirlo e instalarlo. Es como un checklist que tengo que tener. Si yo no puedo hacer eso, yo considero que tu servicio, tu sistema o tu componente está incompleto. Entonces, yo probablemente no sea la persona adecuada para modificarlo, pero yo puedo eh, llegar a ese punto. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo bastantes cosas, ¿no? Estoy administrando toda la cadena de desarrollo de software, estoy administrando que cada componente yo lo pueda administrar y comunicación a través de toda la gente que trabaja en este proyecto. Y en mi caso, para paliar el problema que tú dices, yo tengo que ser capaz de entrar al desarrollo de cualquier componente de software que se esté quedando a medias por alguien saliendo. No estoy Mm. diciendo que lo voy a aprender desde un comienzo, que ya lo sepa todo, pero yo tengo que tener la capacidad de entrar en el caso de una emergencia, es decir, probablemente esta persona no está renunciando, pero está enferma o está con una baja familiar y yo tengo que poder entrar y hacer algo. Y ya me ha tocado hacer eso en casi todos los escenarios. Entonces, ese es un... Y ahora, últimamente, con los clientes extranjeros que estamos teniendo, he tenido ese escenario, porque existe allá la alerta de coronavirus en Italia. Entonces, yo estoy cumpliendo el rol de administrador de IT, haciendo instalaciones, actualizaciones, porque la persona que está a cargo no puede hacerlo, porque está obligada a quedarse en su ambiente cerrado, no puede salir de ahí. Y ni siquiera se le puede pasar algún tipo de comunicación porque hay un celo de cuarentena bastante fuerte, ¿no? Entonces, va a tocar en algún momento. Y a mí me da un poco de pena de que hay personas acá en Bolivia que cumplen el rol, aunque no lo digan, cumplen el rol de administradores de proyectos de software. Y al momento que les dices tienes que tocar algo de código, tienes que volver a instalar esto, y se dicen, mira, no lo hago hace 20 años y no tengo idea y no lo voy a aprender. Cuando la actitud debería ser otra. Sí, eso es verdad. Y esto tiene que ver también con el tema que
que bueno, hay dos tipos de desarrollador, creo, desde la perspectiva de administración de software. Al principio decíamos que las industrias muchas veces se fijan en los documentos que puedas presentar, pero también se fijan en la experiencia que dices tener. Y muchas veces tú dices, tengo 10 años desarrollando software o tengo 15 años desarrollando software y ves el currículo y dices, sí, efectivamente, es un programador con mucha experiencia. Y la industria decide nombrarte administrador de software y donde cambias brutalmente tu perfil porque muy probablemente dejas de hacer lo que en tu currículo decías que haces para comenzar a un nuevo escenario. Y aquí yo lo veo como una especie de brutalidad empresarial porque tomas a una persona con muchos años de experiencia en un área específica para hacerla trabajar en otra área específica. Por supuesto, los desarrolladores o la gente ingeniera de software en general tienen las habilidades o la mayoría desarrolla habilidades para autoaprendizaje, así que creo que podría sobrellevarlo. De hecho, mucha gente lo hace bastante bien, ¿no? A pesar de eso, pero muchos quedan desmotivados y ahí me voy en los dos tipos de desarrolladores. Hay desarrolladores que al ser alejados del código como tal, se desmotivan y probablemente la administración vaya en declive. Como también hay desarrolladores que, bueno, realmente les gusta esto, se van especializando, pero a la larga pasa lo que tú dices, pasan 10 años, me alejo del desarrollo y bueno, ya no estoy en condiciones de poder sobretomar como antes, ¿no? Entonces hay un precio a pagar. Tienes un excelente desarrollador al principio y lo vas a usar de administrador, o tienes a alguien que no es desarrollador y lo vas a usar de administrador. Uh, Hay convocatorias, justamente hace 3 días en LinkedIn veía convocatorias de ciertas entidades financieras aquí en Santa Cruz, o en Bolivia en realidad, y pedían lo siguiente, estaban buscando a alguien que tenga una carrera hecha en ingeniería de software, sistemas, telecomunicaciones, whatever que tenga algo que ver con software, más una carrera hecha en cualquier área administrativa, ya sea contabilidad, auditoría, administración, etcétera, etcétera, más un MBA. Entonces, estaban buscando esas tres cosas específicas para poder, y aparte que sea joven, ¿no? Buscábamos profesionales jóvenes, decía la convocatoria, para ponerle en un cargo de decisión, porque al final la administración de software es un cargo de decisión. Tienes que tomar muchas decisiones, tienes que seleccionar gente, definir procesos, un montón de cosas que no necesariamente son técnicas. Entonces creo que esto revela la ingenuidad todavía en la que nos encontramos al entender lo que es un administrador de software. Yo me pongo en la posición de esa entidad financiera y digo, están locos. Digo, no puede ser, o sea, yo no me presentaría o no sé de alguien que tenga estas tres cosas. Probablemente sí tengan los tres cartones que solicitan, pero no tienen la experiencia suficiente. ¿Con qué tiempo se acaba de hacer esas dos esa especialidad, o digo, dos carreras, esa maestría? Además tiene que ser joven, ¿no? Es una locura. Pero volviendo yo, si me pusiera en la posición de que necesito un administrador de software, todavía no lo tengo claro, pero sí sé una cosa, buscaría a alguien que sea capaz de verme a los ojos, ¿no? De verme a los ojos y decirme, esto no va a funcionar o esto sí va a funcionar, independientemente de lo técnico que sea, porque creo que vivimos también un problema como administradores de estar sometidos a gerencia. Y esto creo que nos pasa a todos los desarrolladores, particularmente en los proyectos fixed price projects, ¿verdad? En este tipo de proyectos normalmente hay alguien de gerencia que conoce o desconoce tecnología, va y dice, ok, nosotros hacemos software, tengo mi equipo, esto te entrego en 3 meses. Sin consultar al equipo de desarrollo. Ok, bajamos al equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo hace la medición y dice, ok, esto va a tomar 9 meses. Gerencia te ve y te dice, ¿cómo es posible? De hecho, lo pone en un plano de, eres un mal ingeniero si lo haces en 9 meses. No lo pone en plan de, ¿y por qué será 9 meses? Sino, eres un mal ingeniero. Yo lo haría en 3 meses. O te dicen cosas de yo en el pasado, o conozco a alguien que, ¿verdad? Y al final, los desarrolladores, peor aún los administradores del grupo, del equipo, los líderes en cualquier cargo de administración que te encuentres, terminas cediendo y dices, ok, lo voy a hacer en 3 meses. Y comienza la presión. ¿No? Te presionas, depende a lo profesional y responsable que seas, te presionas, das presión al equipo y terminas desarrollando software
que no tiene nada de lo que habíamos conversado, no tiene pruebas, no tiene elementos necesarios para que sea un buen software, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, logramos la funcionalidad, pero no la calidad suficiente. Y en 3, 4 meses estamos presentando retrasado el producto que para nosotros tenía que hacerse en 9 meses, para el cliente en 3 meses, y tenemos una baja calidad al final. Y esto en realidad desgasta la figura, ¿no? Porque el cliente en algún momento va a decir, ok, me han hecho este software, ¿quién lo hizo? Lo hizo Timoteo, lo hizo Roberto. Ah, qué malos son porque me lo han hecho mal. No toman en cuenta que había por detrás una mala estimación. ¿Y cuál es mi punto respecto a esto? Cambiando un poco la perspectiva de lo que estamos hablando, es las habilidades de estimación, porque un problema fuerte en el área de administración de software es el saber estimar. Y creo que por encima de el saber estimar está el problema de respetar la estimación que nuestro equipo técnico hace y hacerla prevalecer frente a gerencia, porque en el ámbito local tenemos ese problema. La estimación que hagas normalmente se reduce bastante por una orden directa de alguien. Mm, Ahí creo que puedo poner mis 2 centavos con respecto a estimación. Ya se han dado cuenta algunas industrias de esto. Recién trabajamos con una empresa que hizo software para la aviación, pues específicamente para Boeing, y ellos han cambiado por Boeing. Boeing tiene una regla cuando haces estimaciones de proyectos de software, y eso no quiere decir que ellos hagan software perfecto, pero al menos sus estimaciones son mejores. Ellos utilizan, no sé si lo han escuchado alguna vez, PERT. Es una estimación donde tú no das un solo valor, sino tú das 3 valores. Tú haces una estimación en el mejor de los casos, donde todo te salga perfecto, como tú lo piensas en tu cabeza. Una segunda estimación donde tú te imaginas el peor camino, el peor escenario, donde todos los riesgos se cumplen, donde todos los riesgos saltan. Y una tercera que es un most likely, lo más probable. Entonces, ¿qué es lo que hacen en administración? Toman esta tabla, o bueno, toman estos 3 valores y utilizan algún tipo de probabilidad estadística y sacan un promedio, ¿no? No solamente en base a los números, sino también en la probabilidad de que las cosas que puedan suceder en el tiempo, en esos 3 tiempos sucedan, ¿no? Y una de las cosas que ellos han aprendido es hacer eso, en dar 3 valores. Normalmente, por ejemplo, si tienes que hacer algún proyecto, ellos te dicen, en el mejor de los casos son 2 meses, en el más probable sean 4, y en el peor de los casos van a ser 6. Entonces Ujú. la gerencia ya analiza esos 3 valores y dice, pucha, nosotros probablemente vamos a tener el peor de los casos, entonces démosle 6. Mm. Porque si ellos no pueden asegurar el mejor escenario, tienen que ceder con el peor de los escenarios. Porque es muy, muy constante eso. Tú haces una estimación y es clarito, tú dices, vamos a trabajar una semana en eso. ¿Cuánto es una semana? Son 40 horas laborales aproximadamente. Ajá. Pero realmente, ¿cuántas horas laborales tienes a la semana? Si te pones a tomar en cuenta realmente lo que trabajas en un proyecto, ¿no? Porque tienes reuniones de por medio, soporte o alguna otra cosa que no te vaya a poder eh, permitir trabajar. Probablemente tengas 3, 4 horas productivas en un día. Sí, Entonces, y eso definitivamente. lo alargas. Lo alargas a una proyección de tiempo y 40 horas no son una semana, probablemente sean 2 o 3. Sí, yo creo que esto es otra métrica importante que debemos tener como administradores de software, conocer nuestro horario productivo laboral diario, medirlo. Deberíamos como administradores tener esta responsabilidad de decir, ok, nuestro equipo sí está contratado a tiempo completo, sin embargo, no trabajamos productivamente las 8 horas del día por diversas razones, administración, reuniones, etcétera, etcétera, y llegar a medir el verdadero tiempo que tenemos, en este caso, digamos, como tú dices, 2 o 3 horas. Ok, tengo 2 o 3 horas productivas, pero que sé que son realmente productivas y que hacen una diferencia en el trabajo. Esta métrica creo que es importante como administradores, más allá del rol que te hayan asignado, porque cuando hablamos de administración, tú tienes que tener a ciencia cierta, o por lo menos una aproximación fiable, de valores que te puedan permitir hacer proyecciones en el futuro. Una, Uno de los problemas comunes que enfrentamos como desarrolladores o como administradores en este caso es
voy a guiarme por sentimientos. Voy a hablar con esta persona, voy a verle a los ojos, voy a ver que se comprometa y voy a sacar un resultado. Cuando en realidad la industria, no solamente el software, sino la industria en general, en su totalidad, exige tener métricas. Y creo que como administradores de software necesitamos comenzar a utilizar esas técnicas y dejar de estimar o dejar de proyectar como si nosotros, como si nuestro equipo alrededor serían clones nuestros, que es un problema general, creo yo, que sucede cuando un desarrollador sube al nivel de administrador o sube al cargo de administrador, porque no es un nivel. El desarrollador asume que todos podrían hacerlo como él normalmente. Es muy difícil ponerse en los zapatos de otro, peor siendo desarrollador. Entonces la mente del desarrollador está tengo un equipo de 5 personas, pero no está necesariamente pensando en las 5 personas, sino está pensando en 5 clones. Y por supuesto, basado en eso, las métricas no van a ser, perdón, las estimaciones y las proyecciones no van a ser correctas, ¿no? Yo creo que podemos decir sobre este punto para avanzar al siguiente de que utilizar métricas que la industria exige hoy o acepta, mejor dicho, como buenas es indispensable como habilidad de administrador de software. Ahora, la pregunta es, ¿qué métricas utilizar? Bueno, hay un montón de libros que te hablan de N métricas, pero más allá de eso es, primero conocer tu proyecto, conocer el proceso interno que tienes y a partir de eso identifica qué necesitas medir. ¿Qué te pregunta el cliente final? ¿Qué te pregunta gerencia? ¿Cómo puedes responder a esas preguntas de manera ingenieril? No solamente ¿cómo vamos en esto? Vamos bien. ¿Cómo vamos este mes? Cumplimos las tareas. Sino tal vez creo importante comenzar a hablar como que en este reporte tengo un 30% de cumplimiento por estas razones, 30% de esto, falló esto, empezamos esto, distribuimos un tiempo de reclutamiento, en training, descubrimos las métricas de la curva de aprendizaje, etcétera. Creo que eso es importante en este punto. No sé si estás de acuerdo o quieres agregar algo más, Timo. Sí, tiene mucho que ver también el ámbito en el que trabajas. Si estás trabajando en un banco, una funcionalidad probablemente, por los niveles de validación que tiene que tener, te tome 10 veces más que hacer algo para web en una página multimedia, Ujú. porque ahí necesitas una certeza más fuerte, ¿no? Y otra pregunta, ¿en qué tiempo está ahora tu horario? ¿Horas al día son productivas? Pregunta personal para mí. Ajá. Am, productivas desde el punto de vista de la Desarrollo. implementación, estamos hablando 4 horas top, digamos, top Sí. máximo, ¿no? 4 horas Estamos en lo mismo. 4 horas. alrededor. Top. Ujú. Máximo, máximo, máximo. Sin hacerme de horarios de trabajo de 12 horas día, ¿no? Manteniendo Claro. las 8 horas de trabajo. Eso también tiene que ver con el multirol. Creo que por el hecho de que todo lo que el desarrollador hace al final lo hace sentado en una computadora, asumimos que 8 horas son 1 hora de desarrollo es lo mismo que 1 hora de reunión y es lo mismo que 1 hora de análisis y es lo mismo que 1 hora de testing, etcétera. Honestamente me han tocado hacer regresiones, bueno, somos multirol, ¿verdad? Me han tocado hacer regresiones que duran 4 horas, pero después de esas 4 horas no quiero volver a tocar mi computadora. Y no hice algo productivo, básicamente, ¿no? Fue algo de un regression test. Y no quería tocar la computadora, pero a pesar de eso he sido forzado a hacerlo porque tengo un contrato. Y en las siguientes 4 horas no ha sido correcto, digamos, o sea, mi desempeño no ha sido el mejor posible. Entonces, creo también importante que los administradores necesitamos identificar los roles específicos que cada uno debe cumplir, porque yo no te puedo exigir, Timoteo, que seas productivo toda esta semana cuando todas las tardes tienes que tener reuniones y training. Y no tomar en cuenta que para esas reuniones y training hay un desgaste mental, hay un desgaste físico que puede llevar a la mala calidad de lo que siempre me has tenido acostumbrado a entregar. ¿Verdad? Y al final obviamente puedo decir, Timoteo me está fallando, porque definitivamente no hace lo que hacía antes. Ah, pero ¿acaso te has preguntado si le has dado roles distintos? Porque ser desarrollador 8 horas al día es complicado. Ser desarrollador, tester y manager, mucho más complicado. Ser un poquito de manager, un poquito de arquitecto, casi nada de desarrollo y estar con el cliente es también complicado. Entonces, como administradores, creo que es necesario identificar los roles
y tratar de definir bien las tareas. Obviamente estoy hablando de un escenario ideal porque es complicado, ¿no? Los equipos son pequeños, los gastos operativos son grandes y la industria todavía no le da el precio. De hecho, el software boliviano es abismalmente más barato que el software en general, ¿verdad? Y es justo por estos motivos que todavía creo que no estamos cubriendo las necesidades de nuestro personal en términos de necesito ciertos roles identificados. Eh, Doy esta posición tratando de explicar el cómo el horario productivo puede ser interferido por tareas que probablemente también son productivas, pero que afectan al multirol. Y la pregunta para ti, Timo, sería, ¿qué opinas al respecto del multirol y su efecto en el proceso del software? Yo creo que el multirol en cualquier ámbito de desarrollo es necesario, eh, por dos motivos. El primero, certeza. Si tú eres un administrador de proyectos de software y quieres asegurar que tu proyecto vaya a llevarse adelante a pesar de que las personas vayan a cambiar, tienes que elegir algún tipo de estrategia, tener un respaldo, tener documentación, y hasta ahora la mejor que me ha funcionado es tener equipos multidisciplinarios. Una persona que, si bien no hace el mejor UI del mundo, tenga la capacidad de hacerlo. Una persona que no sea probablemente la experta de dominio, tenga la capacidad de entenderlo. Una persona que probablemente no sea el mejor IT, al menos sepa cómo hacer las cosas. Y todo eso se basa en que tú tengas la capacidad como desarrollador o como administrador de empaparte de cualquier ambiente en el que estés trabajando. Porque si no lo logras hacer, no sé cómo va a funcionar. Y me ha tocado trabajar con ingenieros eléctricos que se han puesto a programar. Entonces, es crítico, creo yo, y no debería ser algo que las personas digan, no, yo no soy multirol. A mí me gusta frontend, a mí me gusta backend, a mí me gusta base de datos, a mí me gusta IT y me encierro en ese mundo. Y yo creo que este es un mundo tan abstracto y tan versátil que uno debería poder tener la capacidad de empaparse de algo de todos los lados. Ujú. Sí, creo que una buena solución que vi en uno de los equipos en los que estuve presente es el tema del rol rotatorio. ¿De acuerdo? Que durante un día o dos podamos organizar de que hoy te vas a concentrar en ser desarrollador, hoy en testing, hoy en esta área o este día en estas dos cosas, o mover las reuniones para el final del día o al principio, depende del escenario, con tal de darle mayor espacio de tranquilidad y concentración al trabajo que está haciendo nuestro equipo, ¿no? Porque en la práctica, independientemente de la cantidad de recursos que tengamos, es muy difícil organizar el tiempo de todos para que sean productivos, ¿no? Entonces creo que el rotatorio podría ser una posibilidad. Ujú, sí, puede ser. Y por encima, bueno, en mi punto, en mi forma de trabajo, el comodín es automatización. Eh, Sí, Todos los equipos de trabajo en los que he tenido la chance de trabajar, el enfoque ha sido, si tú puedes hacer que una persona sea menos indispensable, mejor. Entonces, tú puedes en cualquier momento salirte del proyecto y todavía tener algo funcional, ¿no? Si la automatización se aumenta, es más fácil llevar adelante todo esto de multitarea, multirol. sí, Y no estoy estoy de... diciendo solamente automatización de construcción, sino automatización de toda la cadena de administración del software. Es cierto. Definitivamente hoy el mundo, de hecho no es muy nuevo el término, 5 años, 8 años atrás, tú conoces más de esto, Timoteo, el término de DevOps, ¿verdad? DevOperations. Mm. Y ha empezado como que el tipo intermedio entre IT y software, el tipo que sabe cómo desplegar, etcétera, pero se ha ido especializando a grandes niveles. De hecho, en Bolivia está habiendo bastante movimiento al respecto. Si no me equivoco, en La Paz acaba de haber un evento, creo que nacional, acerca de DevOps. Y esto es importante porque el valor de la automatización está justamente en reducir esos procesos manuales, entre comillas manuales para nuestro caso, que hacen que las cosas se pongan difíciles en un futuro, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con eso.
Antes de continuar, veo que tenemos dos preguntas del lado de Marcelo Claure y Luis Osvaldo. Marcelo Claure hace la siguiente pregunta. Ah, Invito a todos los demás también, por favor, a hacer preguntas. Estamos un poco excedidos del tiempo que habíamos planificado esta charla, así que para ir cerrando sería bueno hacer las preguntas necesarias. Vamos a tratar de responder, Timoteo y yo, no tanto de un libro, sino de lo que hayamos podido ver en la experiencia. Y con eso cerraríamos esta sesión y, por supuesto, dejamos pendiente una siguiente charla, tal vez más grupal, ¿no? Ok, Sí, Marcelo claro. Claure dice, tengo una pregunta. Como administrador, ¿qué criterios utilizarías para determinar que un desarrollador no está funcionando en el equipo, sea nuevo o antiguo? ¿Y qué hacer en esa situación? ¿Tomar la difícil decisión de despedirlo? Pregunta Marcelo, ¿no? Bueno, Marcelo, desde mi punto de vista, esto es una de las cosas más complicadas y se hacen aún más complicadas si desde un principio no has establecido con esta persona cuáles son sus obligaciones y qué es lo que específicamente debe hacer. Porque me ha tocado despedir personas bastante tiempo. Creo que el primer despido ha sido más por corazonada, ¿ya? Si esa persona me está viendo, me disculpo. No era la manera de despedir, pero sabías lo que estabas haciendo. Bueno, el tema era el siguiente. Esta persona lo que hacía era fingir su trabajo. ¿De acuerdo? Teníamos un par de tareas y esta persona en los dailies o en las reuniones que teníamos siempre te reportaba avance. Siempre te decía, ok, ya estoy en esto, ok, ya estoy en esto. Éramos un equipo de 15 personas más o menos. Y bueno, en realidad 15 todos, unos 9 desarrolladores. Y de estos nuevos desarrolladores, todos los días teníamos nuestro stand-up y él mencionaba un avance y un avance y un avance. Pero nunca lo concluía. Y por el tiempo y por las actividades que teníamos, no estábamos haciendo un control adecuado por un lado. Entonces nos sentamos con él un día a revisar sus avances y todo lo que nos había dicho estaba escrito, pero no estaba probablemente commit en el repositorio o no tenía nada funcionando. Pero por lo que nos había dicho, todo lo que había explicado tenía sentido. Entonces, para mí, un criterio básico para despedir a alguien es la falta de honestidad. Yo creo que en software, el tener a una persona que te miente es definitivamente un mal mayor. Podría ser un genio, podría resolver el tema en 2 minutos, pero si te miente y no es honesto con el equipo, es un eslabón débil que puede ser factible a ser despedido. Entonces, a partir de eso, lo que yo creo es que la empresa o tú como administrador deberías definir los soft skills, ¿verdad? Una lista de, ok, todos mis desarrolladores deben ser honestos, deben ser puntuales, deben ser de frente, no sé, una lista que tú establezcas y las haces conocer. Miren, esto es lo que esperamos de ustedes y con estas actitudes. Entonces todos van a estar alerta de tratar de llenarse esas expectativas, no de manera perfecta, pero acercarse. De la misma manera, hacer una lista de requisitos sobre sus objetivos, sobre las tareas que tiene que hacer. A ver, todos los días tienes que hacer esto, 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 esto. Independientemente del progreso que pueda haber en el proyecto, no podríamos tomar una decisión de despido porque el proyecto no está avanzando, o sea, no es algo de una persona, pero sí deberíamos tener claramente una línea establecida de qué parámetros debe cumplir. ¿Por qué? Porque a nosotros nos va a permitir medir cuantitativamente o acercarnos a esa medición de saber, ok, esta persona está en alerta roja porque no está cumpliendo estos requisitos. De otra manera llegaríamos a ser injustos porque muchas veces, como les dije al principio, te da una corazonada de que alguien no está haciendo bien su trabajo y lamentablemente no tienes el tiempo de preguntar qué está sucediendo. En otros escenarios también sucede de que hablas con la persona, intervienes a la persona, le dices qué está pasando, veo que esto está bajo y resulta tener problemas familiares, problemas internos. Y eso se tiene que evaluar a nivel de recursos humanos y del valor que puede dar a la empresa, porque en realidad eso nos puede pasar a cualquiera y de hecho en administración de software es complejo porque tú puedes hacer una planificación con una persona y mañana resulta que cae enferma. Y por la cantidad de recursos que tenemos, como no es una línea de producción sencilla el software, no es que agarres a alguien y lo reemplazas directamente. Para no alargar la respuesta, quiero que Timoteo también pueda compartir con nosotros. Para mí, cómo tomar la decisión de un despido es, primero, administración debe tener una lista clara de lo que se espera y una forma de medir la respuesta, no necesariamente el rendimiento,
y si las banderas rojas están en alto para esta persona, hacer una intervención, identificar por qué está sucediendo. Si está sucediendo esto por negligencia o falta de profesionalidad, desde luego es un candidato a ser despedido. Si está haciendo esto por falta de experiencia o por problemas alrededor, probablemente es un recurso con el cual se puede todavía trabajar si es que la industria o la empresa en la que está trabajando tiene formas de sobrellevar esto. De todos modos, es una pregunta muy compleja. Timoteo, ¿alguna respuesta alrededor? Yo, desde mi punto de vista, ¿cómo te das cuenta que una persona está rindiendo o no? Yo creo que lo puedes identificar en cualquier equipo. Tú puedes darte cuenta si está decepcionando a alguien, porque en un equipo siempre hay alguien que habla de alguien, o tú te das cuenta de que eh, algo no está bien. Es algo que se siente en el aire, ¿no? Y si estás hablando de trabajo remoto, trabajo outsourcing, se ven los resultados, se ven algo que no está funcionando o algo que no está completo. Y a mí no me ha tocado directamente despedir personas, pero sí me ha tocado recomendar despidos. Y lo que yo pondría mi grano de arena en todo lo que ha dicho ya Roberto es que tú tienes que dejar claro a la persona a la que probablemente vayas a despedir que mira, se te está despidiendo y es por esto. Pero también tiene que haber un proceso de hacer todo lo posible para que esa persona no sea despedida. Yo soy un defensor fuerte de la empatía, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer que una persona no sea despedida, mejor. Pero si vas a despedir a alguien, tienes que estar seguro de que esa persona sabe por qué se le está despidiendo y estas son las causales de este resultado. Entonces, para mí es ir de frente con todo. Tienes que ser honesto desde un comienzo, porque hacer las cosas por detrás nunca te va a salir bien. E incluso me han tocado casos en los que yo le he dicho, mira, se te está despidiendo por eso. Y pues resulta que somos todavía gente que trabaja con nosotros, gente que sigue siendo un amigo, porque al menos yo le fui honesto, ¿no? Y hay muchas personas que no te hacen eso, es una cosa bastante fuerte en Bolivia que te despidan y ni siquiera te digan por qué o no te hayan dado la chance siquiera de mejorar o de explayarte. Entonces, si tú estás en una decisión así o en una situación así, intenta ayudar. Y si ya no se puede ayudar, si ya intentaste todo, aclárale, mira, he hecho todo esto y aún así no mejora la cosa, vamos a tener que tomar la decisión de despedirte. Ujú. No podemos hacer nada ya para mejorar esto. Ok, gracias Timoteo. Es una pregunta difícil, pero creo que hay mucha experiencia en los gerentes, normalmente en gente de muchos años, que ha tenido mucha gente detrás de ellos, que probablemente en un futuro podríamos hablar con alguien de que nos pueda dar una guía más específica de cómo despedir. Pero lo que sí es cierto es lo que dice Timoteo, el ambiente, el proyecto te va a dejar saber quién está decepcionando, ¿no? Ah, muy bien, Luis Osvaldo Serna nos pregunta, ¿qué técnicas son recomendables para estimar actualmente? Bueno, desde mi punto de vista, bueno, hay toda una ciencia, ¿no? Bueno, es todo un área de ingeniería de requerimientos, pero yo estoy convencido de que hacer una estimación dinámica, es decir, al estilo iterativo con el cliente, es lo más importante. En software las cosas cambian rápidamente desde lo que el cliente quiere hasta de los posibles errores que podríamos tener en las primeras implementaciones, tecnología, limitaciones económicas, temporales, etcétera, que hace que no sea perfecta la estimación inicial. Entonces, técnicas hay muchas que puedes utilizar, pero yo creo que la pregunta debería ser más hacia el lado de la perspectiva. ¿Qué debo hacer? Estimar a un proyecto, ponerlo en un papel, más o menos al estilo UP antiguo, y decir esto se hace en este tiempo y punto. O la otra opción es de hacer pequeñas iteraciones y versiones de la estimación para lograr el objetivo final. Yo estoy más a favor de la planificación y de la estimación iterativa, aunque no siempre es posible, por supuesto. Y algo muy importante, si no conoces el dominio del proyecto, en mi experiencia vale la pena contratar o buscar a alguien que tiene experiencia en el dominio de ese software, en el dominio de construcción de ese proyecto y
pedirle opiniones al respecto. No dejes en manos de alguien que por primera vez está haciendo ese tipo de proyecto. Por ejemplo, yo hice, digamos, una aplicación móvil en Android para calcular notas. Ok. Y mañana alguien viene y me pide, ¿sabes qué? Necesito hacer una aplicación móvil en ventas e inventarios. Y yo podría decir, ¿cómo sé hacer una aplicación móvil? Entonces esto no debe ser distinto. Voy a estimarle por pantallas. De hecho, algunas personas todavía para sitios web utilizan la técnica de cuántos formularios, cuántas pantallas y según eso te estimo. Pero lo aplican eso a todos los productos y en realidad para hacer una pantalla puede haber demasiada lógica por detrás. Así que vale la pena hacer una investigación o tener una base de datos de qué profesionales tienen experiencia en cierto dominio y darte su criterio sobre tu estimación, no necesariamente hacer la estimación. Esa sería mi recomendación. A Timoteo. De mi parte, las estimaciones que hagas a largo plazo siempre van a ir mal. Si yo podría dar un consejo es, uno, cambiar la palabra estimación por proyección, en primer lugar. Y segundo, partir cualquier tipo de proyecto o separarlo en componentes o hacerlo por fases. Porque es más probable que tú estimes 6 meses con un rango de error de un mes a que estimes 2 años con un rango de error de un año. Entonces, si tú quieres hacer algún tipo de proyección de algún proyecto, yo te diría lo primero que tienes que hacer es crear un pequeño modelo mental de ese proyecto y separarlo en fases. Es más probable que te vaya bien a que te vaya mal. Y lo segundo, si vas a hacer algún tipo de estimación, yo recomendaría ese tipo de estimación que estaba hablando, de usar 3 tipos de proyecciones. El mejor camino posible, el más probable y el peor, donde porque eso también te obliga a pensar en los riesgos. Entonces, si tú presentas esos 3 números a una empresa y dicen lo podemos hacer por fases, con donde cada fase tenga de 3 a 6 meses, es más fácil convencer a una empresa. Porque ya está cambiando un poco la cultura nacional con respecto a tú tienes que venderme todo y si te dicen 2 años, en 2 años tiene que estar. Es más probable ahora vender un proyecto corto. Las microempresas están cambiando también la forma en que hacen sus contratos, así que ya con Europa eso ya está por hecho. Tú no vendes en Europa generalmente proyectos de 1 año o 2 años. Tú vendes tu servicio por 1 o 2 meses y ese servicio puede tener un resultado, ¿no? Entonces, yo creo que en Bolivia y en Sudamérica va a cambiar hacia esa tendencia. Pero eso sí, pártelo en fases y utiliza una estimación basada en proyecciones de 3 valores, ¿no? Ujú. Esa sería mi respuesta. Ok, muchas gracias, Timoteo. Esto ha durado muchísimo más de lo que esperamos. De todas maneras, ha sido una muy buena experiencia para todos. Ha sido fundamental tu participación, Timoteo. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por la experiencia puesta en esto y esperamos repetir pronto y conversar acerca de alguna otra temática desde la perspectiva de nuestra realidad nacional, ¿no? Creo que es importante comenzar a conocernos y escucharnos entre nosotros para poder entender los problemas que tenemos en común y también las soluciones que podemos encontrar en común. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos los participantes y a las preguntas. Hasta pronto. Listo. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.